inicio a nuestras clases abiertas con la charla Historia Clínica y Ectoscopía, ministrada por el doctor Jesús Teles, que es el doctor coordinador de nuestra liga. Para sanar las dudas, pedimos que esperen hasta el fin de la presentación, pongan en el chat su nombre o la duda que tenga y el doctor va a leer o pedir para abrir el micrófono. Me gustaría agradecer la presencia de todos y que aprovechen bastante la charla. Recuérdense de marcar la asistencia, el link va a estar en el chat. Paso la palabra al doctor Jesús, Jesús Teles. Doctor, sea bienvenido y agradecemos su participación en nuestra liga. Bueno, muchas gracias. Antes que nada pido disculpas por el horario. Normalmente me caracterizo por ser puntual, pero hubo un motivo de fuerza mayor por el cual se retrasó un poco. Pero son 20 minutos, pero no es tan grave la falla. Bueno, le doy la bienvenida. Gracias, Jessica. Y me presento, seguramente la mayoría me conoce. El doctor Jesús Telles, responsable de la coordinación de esta Liga de Semiología y Clínica Médica. Y soy también, coincidentemente, jefe de la Cátedra de Semiología Médica actualmente, ¿verdad? Bueno, para mí es un gusto y también le agradezco que ustedes participen de esta charla, de esta charla didáctica, ¿verdad? Porque eso involucra un interés de parte de ustedes para aumentar su conocimiento, ¿verdad? Bueno, resulta ser que este documento, no sé si sale este artefacto en su pantalla, pero en mi pantalla sí sale. Bueno, este documento, dando inicio a la discusión clínica, a la charla clínica, la historia clínica siempre es un documento muy importante, ¿verdad? Desde todo punto de vista, es un documento importante legal, ¿verdad? Porque es un documento que le va a avalar jurídicamente en cualquier situación, si ocurre una emergencia, un óbito, una muerte, el único que le va a respaldar es la historia clínica. Todo lo verbal no funciona, ¿verdad? No nos ayuda. Si por ejemplo ustedes cometen un error y dicen en una cuestión jurídica, a mí me dijeron que yo haga, eso no funciona. Lo único que funciona en medicina es lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Es la historia clínica, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes ya pasaron por esta materia, si están pasando o si van a pasar, ¿verdad? Les recomiendo que le den mucho, pero mucho interés a esta parte de la vida médica, ¿verdad? Porque básicamente todos los conocimientos que van a adquirir a lo largo de la carrera es para llegar a esto, ¿verdad? Principalmente desde el punto de vista básico, médico básico, no especialista, ¿verdad? Médico básico, ¿verdad? Médico general, clínico, ¿verdad? Y también lo utilizan los especialistas, los cirujanos, los internistas, los terapistas, todo, ¿verdad? Sacando de lado a los subespecialistas como los dermatólogos y demás. Entonces siempre van a llevar esto enfrente. Si creen que no van a pasar por la historia clínica en algún momento de su carrera médica, están equivocados, siempre está presente. ¿Qué considero que le da la característica al médico para ser un buen médico, un buen referente, ¿verdad? Y que ustedes ni siquiera hablen, que solamente el documento hable, es también la historia clínica, habla mucho de usted, una historia clínica bien hecha, dice mucho, ¿verdad? Entonces, aparte de ser un documento legal, un documento económico, ¿verdad? Porque todo el diagnóstico que finalmente ustedes construyan va a depender, digamos, los gastos económicos que involucrará al paciente para su patología o su enfermedad. Y también, por supuesto, es un documento científico, ¿verdad? Si ustedes están inmiscuidos en lo que es la sociedad científica de la Universidad Privada del Este, su primer objetivo debe ser enfocarse en dominar y construir una buena historia clínica. Bueno, creo que mi presentación de historia clínica ya está hecha. Ahora pasamos a cómo se hace esto, ¿verdad? Primeramente, como había mencionado, necesitamos hacer una narración, ¿verdad?, de los hechos que le pasó a nuestro paciente. Siempre vamos a tener un paciente enfrente, ¿verdad? Bueno, necesitamos que toda la información que recaben, todos los datos, por más
pequeños, precisos, sean puestos en la historia clínica de manera clara, detallada y precisa, ¿verdad? No hace falta ser muy extensa, solamente necesito que sepan hacer, que proyecten una idea concisa, ¿verdad? De todos los datos relativos al enfermo, ¿verdad? Anteriores, actuales, personales y familiares. Recordemos que una historia clínica tiene pasos, ¿verdad? Tiene pasos que ustedes deben ir, digamos, completando siempre de manera ordenada y equitativa hasta el último escalón, hasta el último peldaño, hasta el último paso, que es un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, todo el camino que ustedes recorran, que vamos a ver cuáles son los pasos que van a seguir, el objetivo es llegar a un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más voy a ocultar? Es el arte de ver, ¿verdad? Porque ustedes tienen que observar al paciente, tienen que mirarlo, entender, oír. Falta acá palpar, porque hay que palpar al paciente, hay que tocar, hay que observar, hay que mirar, hay que percutir, describir todo lo que ustedes adquirieron en esa percepción y finalmente elaborar nuestro objetivo, que es la historia clínica de nuestro paciente. Bueno, la anamnesis es nada más el concepto por el cual uno de ustedes en el acto, ¿verdad?, de que ustedes toman la decisión de ingresar a un paciente, internar a un paciente. Pues van a internar, esto es una historia clínica de internación, ¿verdad? De lo contrario, no vamos a hacer historia clínica, vamos a hacer solamente un interrogatorio rápido y vamos a mandarle a la casa. Cuando se toma la decisión que cada patología tiene su criterio de internación, por lo tanto su criterio de historia clínica, ustedes toman la decisión de internar, tienen que hacer el primer paso, que es la anamnesis, ¿verdad? Que la anamnesis es toda la información recabada mediante una interacción médico-paciente, ¿verdad? Médico-paciente. El diagnóstico más importante nos dice que es, o sea, lo más importante en esto es más bien un interrogatorio bien detallado antes que horas de exploración. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que nosotros seamos maestros de la semiología práctica, que sepamos todas las maniobras, si no supimos hacer una buena anamnesis, ¿verdad? Porque la anamnesis, dije alguna vez, que se complementa con el examen físico. ¿Qué significa eso? Que debe coincidir el examen físico, la ectoscopía y la anamnesis, que es todas las preguntas que van a hacer, con una única idea, que es nuestro diagnóstico final, ¿verdad? Bueno, en este periodo de la anamnesis llega un punto que van a tener que entrevistar al paciente y cómo consiguen una buena entrevista, cómo consiguen recabar los datos precisos, ¿verdad? Normalmente el paciente viene con una carga psicológica bastante dañada. ¿Qué quiere decir eso? El paciente está enfermo, está nervioso. Hay una cierta teoría hoy en día que se maneja, que la mayoría de los médicos cometen impericia, ¿verdad?, principalmente con esta pandemia del COVID. Entonces hay cierta duda en cuanto a al personal médico, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes ganen la confianza en una primera instancia. ¿Cómo van a ganar la confianza? ¿Cómo ustedes van a confiar en un médico? ¿En quién van a confiar? ¿Verdad? Por supuesto, en aquel médico que refleja conocimiento, que refleja que sabe lo que está haciendo, que hace las preguntas concretas, ¿verdad?, que hacen unas preguntas inteligentes, bien pensadas. En esa persona van a confiar. Yo confiaría en alguien así. Pero si es una persona dubitativa, ¿verdad?, que no realiza preguntas muy inteligentes, descoordinadas, ¿verdad?, no confiaría, dudaría e incluso tomaría la decisión de dar marcha atrás. Entonces, primera regla, ganarse la confianza, ¿verdad? ¿Cómo se gana la confianza? Generalmente, primeramente con educación, con respeto, se presentan. Soy el doctor, la doctora Jessica, ¿verdad?, soy el doctor Gustavo, ¿verdad?, estoy aquí para ayudarle con su patología, cómo se encuentra usted, qué le duele. Le preguntan, demuestran interés hacia el paciente. Al demostrar interés hacia el paciente se relaja, ¿verdad?, libera la tensión
y si ve, porque el paciente es inteligente, ve que ustedes están interesados en él, en ayudarlo, ¿verdad? Entonces se gana la confianza. Fíjense que estos son pasos, son como criterios secretos para obtener una buena historia clínica, ¿verdad? Posteriormente, una vez que se ganaron la confianza, esa confianza básicamente se fundamenta en la seguridad que ustedes transmiten, ¿verdad? Tienen que ser claros, tienen que tener una voz firme, concreta, buena presencia, ¿verdad? No se van a ir con una vestimenta un poco desacordada, tienen que vestirse como médicos, tienen que vestirse correctamente, elegantemente si es posible, y de esa manera su propio aspecto va a reflejar su pulcritud, ¿no? Entonces eso es otro punto: pulcritud, buen aspecto externo, confianza, ganar la confianza del paciente y, por supuesto, ser seguro, ¿no? Eso se practica. Eso se practica. Pueden ser que ahora ustedes tengan un espíritu inseguro, dubitativo, pero eso se puede corregir perfectamente a lo largo de la carrera. El único que toma la decisión de corregir eso es ustedes mismos, ¿verdad? El lenguaje que utilizan, ¿verdad? Normalmente nosotros interpretamos perfectamente a aquella persona que tiene un lenguaje bastante coherente y bastante profesional y técnico, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo porque el paciente, ¿qué es lo que necesita saber? El primero necesita saber qué probablemente tiene, ¿verdad? Entonces, si ustedes le explican lo que él probablemente tiene, porque esto es una historia clínica, todo es probable todavía, entonces él comprende, él entiende y, por supuesto, aún más se afianza lo que es la confianza y la seguridad hacia usted, ¿verdad? Como había mencionado también en alguna clase, existe la entrevista directa y la entrevista indirecta. La entrevista directa es aquella que ustedes mismos hacen con el partícipe, con el enfermo, con la persona que tiene la patología. Y la indirecta es con los familiares o los conocidos. Siempre hay que hacer esa entrevista cruzada porque quizás obtengan más información de lo que el paciente arrojó, o encuentren algún tipo de contradicción que pondría en duda su propia historia clínica, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la historia clínica? Por supuesto, el objetivo final es llegar a un diagnóstico concreto, ¿verdad? Llegar a un diagnóstico preciso, ¿verdad? Porque es tanto así que anteriormente, cuando teníamos práctica de semiología, incluso esto pasó con colegas médicos, ¿verdad? Les pongo un ejemplo para que vean qué tan crítico puede ser una mala elaboración de una historia clínica. Esto lleva sus pasos, ¿verdad? Lleva sus pasos, que vamos a ver cuáles son los pasos que se deben realizar de manera coordinada y cronológica, ¿verdad? Llega un punto en que en una práctica toda la historia clínica, porque después van a encontrar mañas para hacer historia clínica, toda la historia clínica daba a entender de que se trataba de un accidente cerebral hemorrágico, perdón, un accidente cerebral isquémico, ¿verdad? Todo parecía ser un accidente cerebrovascular. Lo que vamos a ver a continuación, todo indicaba que podría ser un accidente cerebrovascular, pero el diagnóstico no era un accidente, era un infarto agudo de miocardio. Peculiarmente, ¿verdad?, hay cierta discrepancia en cuanto al tratamiento de cada uno, ¿verdad? Cierta discrepancia entre el tratamiento de cada uno, o sea, no coinciden muchas cosas. Y es así que también con una colega ya formada, una colega médica, que cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Pero lo ideal es que no se equivoquen, que no cometan un error. Ustedes no deben cometer ningún error, deben estructurarse eso en la mente. Pueden equivocarse, errar es humano, pero generalmente el médico no puede equivocarse, porque si se equivocan puede estar comprometida la vida humana, ¿verdad? Y no queremos causar perjuicio, daño a ninguna persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Una médica hizo el diagnóstico y su historia clínica se basaba en un infarto agudo de miocardio, y finalmente no fue un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Cuál fue el error? No
o sea, su historia clínica daba a entender que hubo una secuencia de signos y síntomas que elaboraban un síndrome coronario agudo, pero fue equívoco, fue erróneo. Tuvo un ACV hemorrágico. Ella le trató al infarto de miocardio como un infarto, como medida antiisquémica, con medidas antiagregantes y anticoagulantes, pero era un ACV hemorrágico o un accidente cerebrovascular hemorrágico que por supuesto aumentó el tamaño porque el tratamiento que ella pensó empeoró el diagnóstico original de la persona. Entonces son situaciones extremas que queremos evitar en lo máximo con este tipo de charla y con este tipo de concienciación sobre lo que es realmente la historia clínica. Bueno, para eso necesitamos saber bien correctamente lo que es la anatomía básica. Para eso pasaron un primer curso para anatomía, fisiología, entendimiento de lo normal, embriología, bioquímica, todo lo demás, hasta que llegan al punto de hacer justamente una historia clínica, ¿no? Conocer signos y síntomas del enfermo y conocimiento de exámenes auxiliares. Porque para que a ustedes les sea sencillo, es necesario hacer una historia clínica en un paciente que viene a la consulta por un padecimiento, por una enfermedad, por una patología que ustedes consideran que necesita internarse. Posteriormente plantean, en base a toda su construcción de historia clínica, un diagnóstico, y el tercer paso es comprobar que sea ese diagnóstico. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a solicitar laboratorio, estudios bioquímicos, tomografía, imágenes, todo lo necesario para sellar el diagnóstico y decir, sí, evidentemente esto fue un infarto de miocardio y tenemos las pruebas para demostrar eso. Le tratamos en base a las pruebas y en base a nuestro diagnóstico original basado en la historia clínica. Entonces tienen todos los artefactos reunidos dentro del rompecabezas, dentro de las piezas, se armó todo y está todo armoniosamente articulado, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Eso es lo que quiero que ustedes lleguen algún día a interpretar esto, a razonar, a traspolarlo, ¿no? Para por supuesto tratar al paciente, reducir su estancia hospitalaria y poder colaborar con la cura o con el tratamiento de esa persona, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de historias clínicas. En esto no voy a perder mucho tiempo. Básicamente nosotros, esta clase, esta charla, mejor dicho, está basado en una historia clínica de hospitalización, ¿verdad? Cuando ustedes toman la decisión de hospitalizar, de internar a un paciente porque reúne los criterios de internación. No es porque ustedes creen que debe internarse, no, tiene que tener criterios de internación que vamos a ver a lo largo de la carrera, ¿verdad? Bueno, también hay historias de emergencia, como les había dicho anteriormente, ¿verdad? Una vez me hizo una pregunta justamente un alumno y me dijo, ¿qué pasa, doctor? Porque ustedes se dieron cuenta que esto tarda mucho tiempo, mínimamente una hora. Cuando estén bien entrenados, va a durar media hora, si son rápidos, ¿verdad? Si hacer una buena historia clínica, bien hecha, bien, con un buen examen físico y con una buena ecoscopía, dura mínimamente 30 minutos, ¿verdad? Bueno, me preguntó, ¿qué pasa, doctor, si viene un paciente con un infarto o un miocardio? Yo tengo que perder esos 30, o sea, invertir, mejor dicho, esos 30 minutos mientras el paciente está infartando. No, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es identificar a la enfermedad. Si es una emergencia o una urgencia, buscamos un diagnóstico rápido en base a preguntas rápidas, establecemos un diagnóstico rápido probable de emergencia y tratamos esa enfermedad lo antes posible, ¿verdad? Por supuesto, siempre en base a los estudios complementarios posibles, ¿verdad? Bueno, el primer punto de una historia clínica es la ficha de identificación, que es lo que ustedes sí o sí deben completar. Otra regla de esta charla es que ningún espacio debe estar incompleto. Todos los espacios deben ser rellenados, ¿verdad? Todo espacio dentro de la historia clínica debe estar completo: edad, nombre, identificación, procedencia, ¿verdad? Su escolaridad, todos los datos filiatorios se llaman, ¿verdad? Todos los datos de filiación: nombre, edad, origen, de dónde viene, dónde nació, dónde vive actualmente, la escolaridad,
la ocupación, la religión y el estado civil generalmente se coloca. Bueno, después de esto, después de completar todos estos datos, ¿verdad?, vamos al motivo de la consulta, ¿verdad? Antes de este punto hay una parte superior a esto, a este tips, después de lo que es los datos filiatorios o de filiación, que nos dice si los datos que está colaborando el paciente con nosotros merecen o no merecen fe. Eso pueden colocar al final de la historia clínica. Por lo tanto, cuando yo venga a leer la historia clínica que construyó Takenami, ¿verdad?, voy a decir, bueno, esta historia clínica probablemente no sea muy bien hecha porque el paciente no colaboró o era muy contradictorio. Entonces yo coloco, porque eso es su respaldo también, ¿verdad?, colocan si esta historia clínica realizada por Jessica merece fe, no merece fe o merece relativa fe. Hay cierta incoordinación, cierta incompatibilidad en cuanto a la información que ustedes creen que no es la total verdad y que probablemente su historia clínica tenga algún tipo de error, no de ustedes, sino en cuanto a la información proporcionada por el paciente. Entonces es un documento de respaldo inicial. Otra cosa es el motivo de la consulta, que es el motivo principal por el cual viene el paciente a la consulta. Normalmente el paciente tiene un padecimiento que normalmente tiene tendencia a agravarse, y después en un momento que ya no tolera dolor, molestia, dificultad respiratoria, se va a la consulta. Entonces le preguntamos por qué viene a consultar, cuál fue su motivo principal de la consulta. Bueno, puede ser que el paciente, por ejemplo, tenía un dolor abdominal, ¿verdad? Tenía un dolor abdominal, pero era leve, se empezó a tener trastornos en cuanto a los hábitos defecatorios, empezó a estreñirse, posteriormente con el correr de los días el dolor se fue intensificando y apareció una distensión abdominal, dolor, fiebre, y recién ahí viene a la consulta porque el dolor empeoró. Entonces le preguntamos, ¿ustedes tienen dolor, fiebre, distensión, detención de heces y gases, ¿verdad? Tiene varios puntos por el cual pueden elegir a uno. ¿Cuál creen que es el más importante? Bueno, podría ser dolor abdominal, ¿verdad? El motivo principal de la consulta. Entonces ponemos dolor abdominal. Depende de qué, depende de cómo le diga al paciente. Generalmente se pone con los términos coloquiales que dice el paciente. Por ejemplo, dolor de vientre, ¿verdad? Entonces ustedes colocan dolor de vientre, ¿verdad? Son términos comunes, ¿sí? Son términos comunes que sí o sí debe estar en el motivo de la consulta. Ojo, como dice el paciente. ¿Cómo yo sé cuál elegir? ¿Qué motivo de consulta elegir? ¿Verdad? Generalmente deben elegir al motivo principal, al motivo que le llevó a la consulta. Puede ser que el dolor estuvo tolerando porque era de menor intensidad, pero llegó a un punto que fue tan alto la intensidad que fue eso que lo que llevó a la consulta. Entonces ponen dolor de bajo vientre, como dijo el paciente, dolor de estómago, ¿verdad? Ojo, no van a colocar dolor epigástrico, por ejemplo, una epigastralgia, no se coloca en el motivo de la consulta, se coloca como refiere el paciente. Bueno, el siguiente paso, fíjense que esto está un poco alterado. Después del motivo de la consulta viene esto, que es el padecimiento actual, antecedente de la enfermedad actual. Ahí cambia la cosa. La elaboración del antecedente de la enfermedad actual debe ser realizado, uno, de manera cronológica en tiempo, ¿verdad? Si el dolor abdominal que puse como ejemplo empezó hace 2 semanas, coloco: paciente acude a la consulta por dolor abdominal de 2 semanas de evolución, ¿verdad? Tipo continuo de baja intensidad, tipo cólico, ¿verdad?, que irradia a todo el abdomen, ¿verdad?,
posteriormente, con el correr del tiempo, aparece distensión abdominal que coincide con detención parcial de heces y gases. Una semana antes el dolor se intensifica, la distensión abdominal aumenta y 24 horas antes el dolor llega a su máxima intensidad, motivo por el cual acude a nuestro servicio para mejor diagnóstico y tratamiento. Fue descrito de manera cronológica, fue descrito de manera, digamos, en términos técnicos, médicos, científicos, sí. En el antecedente de la enfermedad actual, que es el paso 3, debe ser escrito con términos médicos. Está prohibido utilizar términos coloquiales, términos comunes, términos sociales, ¿verdad? Esto ya es la parte científica. Fíjense que esta es la parte más importante que tienen que tener en cuenta, que el antecedente o el padecimiento actual tiene mucha relación y tiene como eje central al antecedente, o sea, al motivo de la consulta. Tiene que haber una relación. Generalmente el antecedente de la enfermedad actual se basa en el motivo de la consulta. Por lo tanto, yo no puedo poner un motivo de la consulta que no tenga relación con el antecedente de la enfermedad actual. Sí o sí debe haber una conexión. Y todo mi antecedente de la enfermedad actual tiene como centro a ese motivo de la consulta. Por eso tienen que saber elegir el motivo de la consulta. Bueno, ¿qué más es importante acá? Deben señalar los signos y síntomas y manifestación que ha presentado. Si todo eso está correcto, debe ser cronológico, debe ser ordenado, debe ser con términos médicos. Y otro criterio muy importante para mí, que hace mucho la diferencia, es que si van a arrojar un signo o un síntoma, deben describirlo de manera completa, de manera precisa, de manera bien detallada, cada uno de los signos y síntomas que refiere el paciente o que ustedes detectan. ¿A qué me refiero? Que si el paciente le dice dolor abdominal, tienen que describir todo el dolor, ¿verdad? Para eso, dentro de esta materia que se llama semiología médica, vamos a ver lo que es la semiología del dolor y todo eso, para saber construir todo lo que involucra el dolor abdominal, ¿verdad? En este caso el dolor abdominal. Entonces describimos el dolor, ¿verdad? La intensidad, las características, la irradiación, si cede o no con analgésico, ¿verdad? Todo describimos sobre el dolor y cerramos dolor. Cerramos la idea y pasamos a la siguiente. Le acompaña al cuadro sensación febril no graduada o fiebre graduada de 38 grados, ¿verdad? Pero ya es otra idea. Dolor cerramos, fiebre otra idea. Se van entendiendo de que esto tiene que ser bien descrito, bien detallado, bien ordenado. ¿Para qué? Para que mi cerebro, a la hora de leer esto, interprete correctamente la idea que me quiere transmitir el padecimiento o la enfermedad. Y no solamente a mí, sino al médico que va a venir a leer. Porque no solamente ustedes van a leer, va a venir otro médico. Por ejemplo, ustedes no pueden resolver porque no tienen los suficientes datos y solicitan la opinión de un especialista. ¿Y el especialista que va a venir? ¿Va a venir a entrevistarle otra vez al paciente? No, va a venir a leer su historia clínica y va a ver, bueno, se entiende perfectamente todo, está todo correctamente ordenado, hay una idea clara, probablemente esto sea tal cosa, ¿verdad? Pero si su historia clínica está mal descrita, no es cronológica, por ejemplo, dice, hace 4 semanas presenta un dolor abdominal, no te dice dónde, no te dice la intensidad, posteriormente ese dolor abdominal una semana antes empeora, pero 15 días antes presenta fiebre. Pasó de 4 a 1 y luego volvió a 15 días, ¿verdad? Todo mal ordenado, todo cronológicamente mal articulado, que finalmente mi cerebro se va a marear, no va a interpretar absolutamente nada y por supuesto no le vamos a ayudar a ningún paciente de esa manera. Por eso es fundamental que tenga los conceptos de esta parte principal de cómo elaborar el antecedente de la enfermedad actual. Bueno, vamos al siguiente paso, que son los antecedentes patológicos personales,
que ustedes pueden colocar todos estos, ¿verdad?, antecedentes de la enfermedad en la infancia. Si tuvo alguna enfermedad en la infancia, puede ser importante. Enfermedades no quirúrgicas, accidentes, traumatismos, fracturas, todo lo que ustedes precisen, pero para mí principalmente es importante este sector, que son enfermedades no quirúrgicas. Siempre en un antecedente patológico personal debe estar descrito 4 patologías: diabetes, hipertensión, asma y alergias, ¿verdad? Diabetes, a la hora de describir, preguntamos si el paciente es diabético. Si te dice no, coloquen no refiere justamente diabetes mellitus. O una cosa es que te digan no tengo y otra cosa es no sé. Si te dice no sé, es desconoce, ¿verdad? Desconoce que sea diabético. Pero si él está seguro que no es diabético, se hizo todas las pruebas correspondientes, niega diabetes, ¿verdad? Ahora, el problema es si es diabético. Se coloca cuánto tiempo de diabetes tiene, ¿verdad? Si realiza algún tipo de tratamiento, si es regular en su tratamiento y qué tratamiento utiliza, ¿verdad? Si es un tratamiento insulínico o un tratamiento antidiabético oral, ¿verdad? Toda esa descripción de la diabetes, que ustedes saben que es una enfermedad bastante frecuente y multiorgánica, me orienta al estado actual del paciente. Si el paciente tiene 10 años de diabetes, quiere decir que de diagnóstico de diabetes tiene 20 años de diabetes. Ya quizás tenga daños microvasculares, macrovasculares, ¿verdad? O sea, ya tiene daño orgánico, ¿verdad? Y yo voy a dedicarme, paralelamente al padecimiento que le trae, que puede ser un dolor de cabeza, yo voy a investigar la diabetes. No es que voy a quedarme contento con el diagnóstico de la cefalea. Voy a investigar la diabetes, voy a ver los órganos que daña la diabetes, voy a ver el riñón cómo está, voy a hacerle una ecografía renal, voy a pedir un aclaramiento de creatinina, voy a hacerle un fondo de ojo, voy a hacer pruebas semiológicas de sensibilidad, ¿verdad? Todo eso es el papel del médico. Y también necesito saber qué tratamiento está usando para ver si realmente se ajusta a su condición actual o hay que modificarlo. Todo eso es el papel del médico. Por eso es importante este punto. Posteriormente necesito quitar otro punto de enfermedad, que es la hipertensión arterial esencial, ¿verdad? Si el paciente es hipertenso, ¿hace cuánto tiempo es hipertenso? Lo mismo se cumple, ya que es una patología vascular, ¿verdad?, que produce daño endotelial y produce trastornos orgánicos a medida que pasa el tiempo. Necesito saber si el paciente realiza su tratamiento de manera regular o irregular y qué tratamiento utiliza, ¿verdad? Todo eso está en esta parte. Segunda patología que debo completar obligatoriamente. Tercera, asma, ¿verdad? Si el paciente es asmático, qué tratamiento utiliza en su farmacología pulmonar, ¿verdad? Y saber todo sobre la patología. ¿Por qué necesito saber si es asmático o no? Porque hay muchos fármacos que pueden hacer interacción con el asma bronquial y pueden agravar el proceso asmático, ¿verdad? Por ejemplo, los beta bloqueantes, ¿verdad? Voy a tener mucho cuidado con los beta bloqueantes en el asma. Entonces, alerto a mis colegas de que este paciente es asmático, controlado o activo, pero deben tener mucho cuidado a la hora de realizar algún tratamiento, si realiza algún tipo de crisis hipertensiva o algo. Ejemplo, ¿verdad? Posteriormente necesito saber si es alérgico, por último, sí o sí. Alérgico principalmente a medicamentos, ¿verdad? Si el paciente es alérgico a la dipirona, se coloca paciente alérgico a la dipirona en rojo para que ningún médico, ninguna licenciada en enfermería le realice dipirona, porque se puede morir de un shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces es muy importante que coloquen eso. Ocurrió un caso de que en una historia clínica un paciente era alérgico a la dipirona y se olvidó de poner, y la licenciada hizo fiebre y que le hizo dipirona y se murió, ¿verdad? Entonces, ¿quién tendría la culpa en ese punto, verdad? No vamos a discutir las cuestiones jurídicas, pero yo creo que el que hizo la historia clínica debió advertir a la licenciada sobre tal punto, ¿verdad?
Bueno, en cuanto a los antecedentes patológicos no personales, que es el último punto dentro del antecedente de la enfermedad actual y los datos de la anamnesis, pueden estar estos puntos que podrían colocarlo como principalmente esta parte me interesa, que es tabaquismo y alcoholismo. Ustedes saben que el tabaquismo es un hábito que produce mucho daño endotelial multisistémico, aparte que es un agente carcinógeno, produce distintos tipos de enfermedades, ¿verdad? Es muy importante saber cuánto tiempo de tabaquismo tiene. Entonces coloco paciente tabaquista de 30 años, coloco cuántos cigarrillos por día consume, 20 cigarrillos por día. O en caso contrario, hay veces que ustedes le preguntan al paciente, ¿usted fuma, señor? ¿Usted consume tabaco? No. ¿Pero consumió alguna vez? Sí, alguna vez, pero hace mucho ya, ¿verdad? Si consumió alguna vez, colocan. Entonces ahí se dan cuenta que es importante siempre hacer todas las preguntas pertinentes, ¿verdad? Bueno, entonces necesito saber si es ex tabaquista, si fumó alguna vez, cuántos cigarrillos por día llevó a fumar y hace cuánto dejó el hábito en caso de que lo dejó realmente. Porque tuve un caso muy peculiar hace poco que me dice, doctor, señor, ¿usted fuma? No. ¿Y fumó? Sí, no, pero recién dejé, doctor, ya no fumo ahora. ¿Y hace cuánto que dejé de fumar? Y hace una semana, ¿verdad? Son cosas que el paciente muchas veces no quiere decir, ¿verdad? Pero hay que quitar la información. También el alcoholismo, ustedes saben que el alcoholismo no solamente produce daño hepático, sino también produce daño cardíaco, cerebral, multisistémico, y necesitamos que la historia clínica esté presente. Es una obligatoriedad colocar si el paciente es alcohólico, si el paciente es etilista, qué bebida alcohólica consume, cuántos litros por día consume, ¿verdad? O si en ocasiones consume, porque está el que solamente consume los viernes de tarde, entonces ese se llama bebedor social. También estos datos como el deporte y pasatiempos son importantes, pero algo que no puede faltar en una historia clínica es etilismo, tabaquismo, que se llaman hábitos tóxicos. Pero en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, es importante también más si nuestra patología se relaciona con algún trastorno ginecológico o obstétrico, ¿verdad? Principalmente saber la fecha de última menstruación del paciente, saber la menarca y la menopausia, ¿verdad? Si hubo una menarca tardía, una menarca temprana, una menopausia tardía, ¿verdad? La fecha de última menstruación es muy importante ante sospechas de embarazo o gestación. ¿Por qué es importante? ¿Verdad? ¿Por qué es importante saber la fecha de última menstruación? Y ya me pasó varias veces que la paciente no te dice, ¿verdad? Por temor, por vergüenza o sepa qué motivo, y le pregunto, a ver, ¿vos tenés retraso menstrual? Sí. ¿Cuánto me di? 2 meses. 2 meses, pero yo soy irregular nomás luego. ¿Cuál es el problema? El problema no es quizás que se relacione con la gestación, sino que las terapias que ustedes pueden realizar pueden ser fetotóxicas, embriotóxicas y perjudicar al niño, al feto, y no solamente producir un aborto, sino también malformaciones a través del fármaco que ustedes pueden realizar. Por eso es importante siempre obtener este dato, ¿verdad?, sobre la fecha de última menstruación. Los métodos anticonceptivos también son importantes, pero eso más bien va vinculado al área ginecológica. Esto ya hablamos. Bueno, en cuanto a la enfermedad actual, creo que hay ciertos puntos, ciertos criterios que me faltó. Por ejemplo, no pueden dejar de poner los datos negativos, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Qué significa datos negativos? Por ejemplo, le preguntan al paciente, en el caso del dolor abdominal, ¿verdad?, pensamos que podría ser una obstrucción intestinal, ¿verdad?, por algún caso inflamatorio, y construimos un síndrome obstructivo intestinal agudo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, pero acá en la historia clínica no está descrito si tiene fiebre o no. Entonces, sí, pero yo le pregunté y me dijo que no, pero no está en tu historia. Recordemos que lo que no está escrito nunca se preguntó.
Entonces debo colocar el paciente refiere, o sea, paciente niega fiebre o sensación febril. Paciente niega deposiciones con sangre, ¿verdad? Niega hemorragia digestiva baja. Se coloca, ¿verdad? De lo contrario, da tiempo a la duda de que se entrevistó correctamente. Recordemos que esto tiene que ser perfecto y no deben dar lugar a cuestionamientos ni a errores. Bueno, y creo que esto ya es nuestro último punto, ¿verdad? Hablar sobre la ectoscopía, ¿verdad? Que es justamente el arte de percibir todos los datos de manera externa sobre el paciente, todos los datos. Tanto es así que tenemos que colocar primeramente la descripción ectoscópica, que es un punto totalmente aparte dentro de la historia clínica. El sexo, si es sexo femenino, masculino. Posteriormente colocamos si la edad que el paciente refiere tener 19 años o 40 años coincide con la edad, o sea, la edad cronológica coincide con la edad biológica, ¿verdad? El paciente dice que tiene 40, pero en realidad parece que tiene 70. ¿Entienden? Entonces, eso debe estar presente. ¿Qué nos orienta? ¿Qué provecho podemos quitar de ese dato? Que generalmente las personas que no coinciden su edad cronológica con la biológica tienen una enfermedad de base que produce un mayor deterioro celular, un mayor envejecimiento celular, y quizás no diga que esta persona tiene una enfermedad crónica sin siquiera preguntarle nada, solamente al mirar, ¿verdad? Esa es la ectoscopía. Posteriormente describimos el estado de lucidez. Fíjense que esto está un poco desordenado. Sexo, estado de conciencia, pero primero describimos si la edad cronológica coincide con la edad biológica. Luego si viene el estado de conciencia, que utilizamos generalmente la escala de Glasgow, si el paciente está lúcido, vigil, confuso, estuporoso, somnoliento, comatoso, ¿verdad? Dependiendo de la escala de Glasgow que nos arroje, ¿verdad? Bueno, entonces paciente lúcido, colaborador, orientado en tiempo, espacio y persona. Para eso le preguntamos cómo se llama, dónde vive, de dónde viene, a qué se dedica. Todo coincide, perfecto. Posteriormente describimos lo que es generalmente el tipo constitucional o el biotipo, ¿verdad? Que suele ser de tipo constitucional, puede ser brevilíneo, longilíneo o normolíneo, dependiendo de la constitución física. El brevilíneo generalmente es una persona de estatura corta, circunferencia abdominal aumentada, tendencia al sobrepeso. El longilíneo es alto, es magro, es flaco, ¿verdad? Quizás sea un poco delgado o consumido. Y el normolíneo generalmente es una persona normal, atlética, entre comillas, ¿verdad? Bueno, entonces describimos ya esto. Posteriormente las facies, la cara. Le miramos a la cara y la cara dice muchas cosas. Incluso pueden quitar diagnósticos solamente con observar la cara. Entonces miramos el rostro, miramos las facies y ponemos facies que pueden ser compuestas o no compuestas, y simétrica o asimétrica, ¿verdad? La facies compuesta es aquella que no presenta ninguna alteración. Y la facies no compuesta es cuando ustedes detectan algún tipo de alteración patológica visible. Por ejemplo, una anemia, un cuadro ansioso, un cuadro doloroso, un cuadro generalmente parkinsoniano, un cuadro cushingoide, ¿verdad? Que se expresan en el rostro, y ustedes colocan facies no compuesta a expensas de una facies cushingoide. ¿Por qué? Porque tiene una facie de luna llena, una facie edematosa, bien circular, que para su percepción es una facie cushingoide. Nadie le puede cuestionar la ectoscopía. Es su percepción en base a todos los conocimientos que adquirieron. Pueden ser que estén equivocados, pero es su percepción, ¿verdad? Eso es incuestionable. Por supuesto, la percepción hay que ir afinando de modo a que tengan cada vez mayor interpretación de la percepción y correcta interpretación de la percepción, ¿verdad? No quiere decir que no estén muy bien preparados y todo lo que a usted se le parezca coloquen en la ectoscopía y no va a estar mal. Por supuesto, eso vamos a ir puliendo, vamos a ir afinando a modo de que tengan mayor experiencia a la hora de
detectar patologías solamente observando. Ese es el arte de la ictoscopía. Bueno, posteriormente la actitud que adopta en el lecho, generalmente miramos la actitud en la cama, ¿verdad?, del paciente, en la cama hospitalaria, vemos qué actitud adopta, si es una actitud de cúbito dorsal activa o pasiva, eso vamos a ver más adelante. Y por último, terminamos la ictoscopía diciendo qué nos llama la atención de todo este paciente. Nos llama la atención, bueno, en la presencia de una lesión ulcerativa en miembro inferior derecho, con secreción purulenta. Nos llama la atención también que tiene una vía venosa periférica en el miembro superior derecho. También nos llama la atención de que tiene una sonda vesical. Todo lo que le llama la atención colocan en el último punto y se despiden en el octavo punto diciendo: impresiona ser portador de patología aguda o de patología crónica, ¿verdad?, dependiendo de qué a ustedes les parezca. Por ejemplo, si la edad biológica no coincide con la cronológica, es una, o sea, impresiona ser portador de patología crónica, ¿verdad? Bueno, esto es cómo se evalúa el estado de conciencia para saber si está lúcido, consciente, si está somnoliento, ¿verdad? Y tenemos generalmente 3 puntos para la escala de Glasgow, ¿verdad? Esto es nuestra escala desactualizada, ¿verdad?, porque hay una escala nueva que es la escala de Glasgow actualizada, pero esta es la que funciona habitualmente y le va a ayudar muchísimo. Bueno, tenemos la respuesta motora en primer paso que tiene 6 puntos, le sigue la respuesta verbal que tiene 5 y la última que tiene 4, que es la respuesta ocular. La escala máxima es 15 y es el estado de lucidez máximo, ¿verdad? Entonces, generalmente preguntamos al paciente, hablamos al paciente y le preguntamos: a ver, levantar la mano o pasame la mano o apretame la mano. Ustedes tienen que interactuar con el paciente. Si realiza la acción es 6 puntos. Si, por ejemplo, no realiza, no obedece lo que ustedes están diciendo, estimulan el dolor, que dijimos que había 3 puntos dolorosos, que eran el frote external, realmente girar el pezón, ¿verdad?, y comprimir la parte de la lúnula del dedo con algún bolígrafo, ¿verdad? Si quieren estimularse para ver si duele, pueden hacerlo de esta manera, ¿verdad? Duele muchísimo, ¿verdad? Lo mismo, prácticamente tienen el mismo dolor. Lo que queremos es provocar dolor para ver la respuesta motora al paciente, no queremos perjudicar. Por eso es ideal que realicen esta maniobra lejos del familiar, porque si el familiar ve que ustedes le están torciendo el pezón, ¿qué va a pensar? Va a pensar un poco mal, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando vamos a hacer la exploración física, le pedimos a las familiares que se retiren a modo de que tengan un ambiente tranquilo y prolijo para la exploración. Bueno, si por ejemplo ustedes frotan generalmente con la parte ósea de los dedos, ¿verdad?, con la articulación de las falanges, frotan fuertemente sobre el esternón y le retira la mano cuando están haciendo eso, es localizar el dolor, porque él localiza que el esternón le duele. Pero si en vez de hacer eso retira el miembro o hace algún movimiento de dolor, pero no les retira la mano, eso es retirada del miembro estimulado, que es 4 puntos. Si durante el dolor flexiona los brazos, es un daño cortical, y si durante el proceso de estimulación dolorosa hace una extensión de rotación externa del brazo, eso es descerebración y es el peor punto, que es 2, y si no responde absolutamente nada con el máximo estímulo doloroso, estamos en problema porque es la escala más baja y probablemente el paciente esté en coma. Posteriormente, estimulamos la respuesta verbal y le preguntamos cómo se llama, dónde está, contesta todo perfectamente, 5 puntos, está orientado. Conversación confusa. El paciente está un poco confuso, no es coherente, el paciente dice otro nombre, no le reconoce a los familiares, 4 puntos. El paciente dice palabras inapropiadas, o sea, que generalmente están mal construidas, dice palabras que no existen, 3 puntos. El paciente balbucea, dice cosas, quejidos, ¿verdad?, que no se entiende qué es, 2 puntos, y si no dice nada, es punto. Y la apertura ocular, que generalmente es espontánea, si el paciente está abriendo el ojo correctamente, es 4 puntos.
Si cuando le hablan, el paciente tiene los ojos cerrados, pero le hablan, abre y luego cierra, 3. Si ante estímulo doloroso le frotan el esternón, 2. Si le frotan el esternón, le doblan el pezón o le aprietan el dedo con un bolígrafo, con un agente contuso y no hace nada, 1 punto. ¿Verdad? Entonces, de este modo podemos tener una escala de 15, lúcido, 13, somnoliento, 11, estuporoso, ¿verdad? Y 8 para abajo, comatoso. ¿Verdad? Entonces, estos son las fases, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar. Generalmente el paciente de la izquierda de su pantalla es un paciente que tiene una palidez bastante llamativa. Entonces podemos interpretar como una fase no compuesta a expensas de una fase pálida. El eritema en ala de mariposa, que generalmente se ve en pacientes con lupus eritematoso sistémico, es una fase no compuesta. Lo mismo la señora de cabello blanco, que tiene una fase edematosa, pero en realidad una fase hipotiroidea, ¿verdad? Una fase deteriorada, ¿verdad? Con una fase asténica. La señora del cabello negro es una fase ictérica. Ustedes pueden ver la coloración amarillenta de piel y mucosas. O sea, más bien de piel. La ictericia no se ve bien, pero se puede ver también que está un poco amarillenta. Esto es una próptosis, lo que están viendo acá en el globo ocular, que sale demasiado. Entonces eso le debe llamar la atención. ¿Qué van a pensar? Y que probablemente sea una fase hipertiroidea y probablemente ya tengan el diagnóstico enfrente a ustedes, un hipertiroidismo, ¿verdad? Lo que ven arriba es una fase generalmente cushingoide, ¿verdad? Una fase de luna llena clásica, que pueden ser por un síndrome, por un Cushing medicamentoso. Hay que investigar si estoy consumiendo corticoides por largo periodo de tiempo. ¿Verdad? Una fase miasténica con los párpados caídos gracias a una debilidad muscular generalizada. Principalmente inicia en los párpados, ¿verdad? Se caen los párpados, predominantemente al final de la tarde, por la ocupación masiva de los receptores de acetilcolina que provocan que se produzca una relajación de la placa neuromotora, ¿verdad? También hay una fase acromegálica, ¿verdad? Por liberación excesiva de factor de crecimiento, ¿verdad? La parte superciliar muy prominente, muy saliente, una lengua bastante grande, una boca grande, un cráneo bastante distendido, bastante grande. Una fase caquéctica que nos refleja que esta paciente padece algún tipo de enfermedad terminal o una enfermedad hipercatabólica. La fase habla por sí sola, ¿verdad? Probablemente esta sea un paciente oncológica, ¿verdad? Con alto catabolismo. Esto es una fase depresiva, evidentemente una fase no compuesta. Una fase hemobólica que generalmente se ve por el epicanto prominente, que se refleja generalmente en los pacientes con síndrome de Down, y una fase edematosa a expensas de un edema bipalpebral izquierdo que lo convierte en una fase asimétrica, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la actitud que adoptan el lecho, podemos tener distintos tipos de actitudes. Tenemos aquel que no puede tener la actitud de cúbito dorsal, que se llama la posición ortopneica, o genopectoral o maometana, que se ven en estos casos. Si puede adoptarlo, puede ser, dijimos, activo o pasivo. Pasivo es aquel que no se mueve, el que no tiene un movimiento activo propio. Por ejemplo, las personas comatosas, las personas que tienen fracturas múltiples, las que tienen algún tipo de trastorno del sensorio. Y si puede moverse, puede ser indiferente, que es el sano, se mueve en todas partes, se mueve en todas las posiciones. Si es preferencial, tenemos aquel que, por ejemplo, tiene dolor, disnea o palpitaciones, si prefiere acostarse, ¿verdad? Y si es aquel que está obligado, que puede ser un decúbito dorsal preferencial o obligado, astenia, dinamia, caquexia, todo lo que está descrito. Si es ventral, que es en decúbito prono, puede ser por algún cólico intestinal, dolor abdominal, peritonitis, pancreatitis, etc. Y si es decúbito lateral obligado o preferencial, suele ser por
generalmente trastorno de derrame pleural o generalmente hepatomegalia. Bueno, la exploración física en realidad no vamos a hablar hoy de esto porque cada aparato y cada sistema involucra una exploración física totalmente distinta, la semiología es totalmente distinta y quizá esto dejemos para otra ocasión, en otra charla educativa, científica, por ejemplo, para hablar de la semiología nerviosa o la semiología pulmonar, ¿verdad? Que dejaríamos en otro punto. Otro punto interesante que sepan es que siempre en todo paciente que toma la decisión de internar, de ingresar a un hospital, requiere temperatura, presión arterial de ingreso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hemoglucotest o glicemia al azar y saturación por oximetría de pulso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el punto de inicio hacia un ingreso. Eso puede ser que mejore con el correr del tiempo, quiere decir que están haciendo correctamente porque los signos vitales están mejorando, o puede ser que empeore porque estamos haciendo mal las cosas o se complicó con alguna otra patología hospitalaria. Es un criterio de partida bastante importante tener los signos vitales de ingreso, por supuesto realizados de manera real y bien hecha. ¿Por qué? Porque muchos, como no quieren hacer eso, porque lleva tiempo tomar la presión, tomar la temperatura, sacar el hemoglucotest, inventan, ¿verdad? Bueno, tienen la presión 120/80, que en realidad tenía 180/110, tienen la temperatura 37, pero en realidad tenía 39, y estamos alterando el documento original que puede interrumpir nuestro diagnóstico. Entonces, siempre sean correctos a la hora de realizar una historia clínica, ¿verdad? Finalmente, el objetivo de todo esto es llegar a un diagnóstico final, a un diagnóstico que idealmente, inicialmente necesita ser sindromático, ¿verdad? Porque lo primero que va arriba en la base de la pirámide invertida es el diagnóstico sindromático. Posteriormente pueden ir afinando su diagnóstico hasta llegar a un diagnóstico muy específico, ¿verdad? Pero no se olviden de colocar siempre un diagnóstico sindromático antes que nada, porque si colocan primero un síndrome y luego un diagnóstico específico, nunca se van a equivocar, ¿verdad? Bueno, y estos son todos los distintos tipos de diagnósticos que idealmente a la hora de construir una historia necesitamos principalmente y luego un diagnóstico más específico como el diagnóstico etiológico, ¿verdad? Bueno, ¿qué errores no se deben cometer a la hora de elaboración para despedirme ya? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? No ser minuciosos, no tener paciencia, no tener ese espíritu de detallismo, ¿verdad? Ser desordenado, no tener un orden cronológico, ¿verdad? Y dice acá una parte, apenas hay una omisión que suele vengarse, o sea, cuando hay una omisión suele vengarse más amargamente que un interrogatorio insuficiente del enfermo, ¿verdad? Alargarse demasiado, ¿verdad? Escribir una historia que sea demasiado larga, inentendible, falta de redacción, falta de utilización correcta de conectores, de adjetivos, ¿verdad? Saber expresarse, y que al final de la historia clínica digan nunca nadie me ha examinado de esta manera, ¿verdad? Y no olvidar que la historia clínica es un medio para llegar a un diagnóstico y posteriormente a un tratamiento que es lo que le va a beneficiar finalmente al paciente. Nunca vamos a poder tratarle correctamente sin antes realizar una historia clínica bien hecha, con un diagnóstico correctamente elaborado. Bueno, y eso es todo. Me despido con esta frase que dice, el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad. Su objetivo primordial como médico es prevenir una enfermedad, prevenir que la diabetes se complique, prevenir que la hipertensión se complique, para que no ocurra un infarto, una amputación de miembro por un pie diabético. Es prevención. Prolongar la vida e idealmente eliminar la necesidad de un médico. Que el paciente en algún momento no vuelva más a la consulta porque siguió su tratamiento correctamente, porque siguió los estándares, porque siguió sus guías y ustedes triunfaron como médicos, ¿verdad? Bueno, y eso es todo. Gracias por participar. ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta?
Doctor, muchas gracias por la charla. Fue muy excelente. No, de nada. Espero que le haya ayudado y que le haya entusiasmado, ¿verdad?, a seguir adelante. Veo que hay mucha gente que ya pasó por la materia, pero siempre se aprende algo, y lo que uno busca con esto también es, digamos, que intensificar su poder de seguir con la medicina y buscar realmente qué es la idea de la medicina, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna duda? Sí, yo quería saber si alguien tiene alguna duda. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Algo que quisieron preguntar alguna vez y no preguntaron en su momento. ¿O alguna duda que tengan? Creo que no, ¿verdad? Si ninguno tiene, yo tengo. Decime también, Jessica. En verdad, no es muy un cuestionamiento. Tengo una historia para contar sobre la importancia, ¿no?, de la anamnesis. Yo hago pasantías aquí en mi ciudad y estos días yo estaba con un doctor y un otro doctor veio conversar con nosotros, ¿no? Sí. Dije que estaba con un paciente que no descubría lo que tenía, su diagnóstico. Ya tenía hecho todos los exámenes que podía, tomografía, ultrassonografía, y estaba con un dolor abdominal. Solo eso la queja, ¿no? Su queja. Y ahí el doctor me dijo, Jéssica, por favor, vá lá hacer el interrogatorio y después yo voy. Y cuando fui perguntar, hacer as perguntas, né, por que tinha se internado, que estava sentindo, o primeiro que me dijo foi que estava com um dolor em sua costilha, nas costilhas. E eu perguntei há quanto tempo. Aí ele, desde que me calhou. Ele caiu, deu na escalera e estava com sua costilha doente. Sim. E aí empezó quando eu caí e agora vai hasta la espalda e meu abdômen também duele. E solamente hicimos um raio-x de tórax e só que tinha uma costilha fracturada, nada mais. Y todo ya se tenía hecho para ello, ¿no? Y ahí se dan cuenta, ¿verdad? Muchos piensan que esto es tipo Dr. House, ¿verdad? Que tipo vos con cuestiones de hacerle una tomografía, una resonancia, vas a tener diagnóstico. Hay que preguntar, hay que interesarse con el paciente para tener toda la información para orientar mejor hacia qué pedir para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Nunca vamos porque eso es una costumbre que se está incentivando, es obviar la parte de examinación y de anamnesis y pedir directamente un estudio para un diagnóstico específico, ¿verdad? Entonces no tiene sentido pedir un examen complementario si no tenemos una fundamentación clínica, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, genial. Bueno, si no tienen más preguntas, le agradezco por participar, ¿verdad? Y vamos a estar siempre en contacto actualizándonos, ¿está bien? Está bien, muchas gracias, doctor. De nada. Muchas gracias, doctor, por la excelentísima clase. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gustavo Costa da Silva, diretor de Marketing e Comunicação. Vou estar encerrando agora a charla. Queria agradecer muito ao doutor Jesus por aceitar o convite, por nos dar uma classe muito boa, de muito bom proveito. Espero que todos tenham aproveitado, aprendido, expandido seus conhecimentos. E para aqueles que estão participando de nosso processo seletivo, muito êxito a todos e sorte, desejado de toda a ZIC. E mais uma vez, doutor, nos agradecemos por acertar a charla, por palestrar muito bem. Mucho gusto. Genial. Muchas gracias. Está bien. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día y cuídense y siempre sigan así, sigan actualizándose y sigan buscando la perfección. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Que tengan buenas noches. Chao, chao, doctor. Chao. Gracias. De nada. Chao, doctor.